Hermanos y hermanas. Me acerco un poco el micrófono porque no puedo hablar muy fuerte, saliendo de una gripe, unas anginas. Sepan disculpar de antemano las seguramente interrupciones que vamos a tener por si me ataca tos. Bien, vamos a seguir considerando lo que venimos viendo en estas últimas reuniones acerca de las cualidades, de las características del Hijo de Dios, del creyente, ¿verdad? Como el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hemos ya considerado a aquellos pobres en espíritu, hemos considerado a los que lloran, los que lamentan su pecado, y ahora estamos considerando a los mansos. Hemos visto en la reunión anterior una parte de lo que es esta palabra mansos, mansedumbre, y ahora nos quedaba ver cómo se manifiesta esta mansedumbre, cómo la podemos demostrar los hijos de Dios. Vamos a recordar estas bienaventuranzas, vamos a leerlas en Mateo capítulo 5. Vamos a leerlas todas. Verso 1 en adelante. Dice el Señor Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y otras porciones que vamos a ir leyendo más adelante. Vamos a considerar entonces, vimos lo que era la mansedumbre, estas personas que tienen esta cualidad. Hemos recordado que cada cualidad, cada característica del Hijo de Dios viene una en consecuencia de la otra. Un pobre en espíritu, aquel que reconoce que es nada delante de Dios y que es totalmente dependiente de Él, al considerar su pecado se lamenta, llora su condición. Hemos dicho que una persona que no es pobre en espíritu no va a lamentar su pecado, no va a llorar su condición. Una persona no va a ser mansa si no es primeramente pobre en espíritu. Cada cualidad, cada característica viene una tras la otra. Cada una es producto de la anterior, si lo podemos llegar a decir. Y también hemos dicho que cada cualidad, cada característica no es optativa para los hijos de Dios. Yo no puedo elegir ser manso, yo no puedo elegir ser pacificador y no ser pobre en espíritu. Porque yo considere tal bienaventuranza más fácil o más accesible para cumplirla y no otras que son más complicadas. Yo no puedo tener esa opción, no puedo elegir eso. Todos los hijos de Dios somos pobres en espíritu, todos lamentamos nuestro pecado, todos somos mansos, todos somos pacificadores y etcétera, pero cada uno en su medida. Y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesús, que nosotros profundicemos, ahondemos en cada una de estas cualidades, no las descuidemos, sino que podamos crecer
en pobreza, en espíritu, que es crecer en lamentar nuestro pecado, crecer en mansedumbre, y así con todas las demás cualidades y características. Hemos visto qué quiere decir mansedumbre, hemos leído, hemos visto algunas definiciones de mansedumbre, y ahora vamos a ver cómo se manifiesta, cómo podemos manifestar nosotros esa mansedumbre. Primeramente, lo hemos dividido en dos maneras. Primero debemos considerar la mansedumbre o cómo manifestarla, primeramente hacia Dios y luego hacia los hombres. También, una es producto de la otra. Quizás yo puedo decir que amo o gozo tener una comunión íntima con Dios y expreso con palabras cuánto yo amo al Señor. Pero ustedes no pueden ver mi corazón, ustedes no pueden ver en la intimidad de mi corazón cuál es mi relación con Dios. Pero lo que ustedes pueden ver es cómo yo o cómo cada uno de nosotros nos relacionamos con los demás, cómo es nuestro trato con nuestros semejantes. Y eso sí lo podemos ver. Y eso es producto de mi mansedumbre o cómo soy yo con el Señor, con Dios. Si yo me someto a su palabra, si yo soy sumiso a su palabra, eso se va a ver reflejado en mansedumbre y sumisión con mis hermanos. Y más aún con aquellas personas que nos quieren agraviar, con aquellas personas que quieren injuriar contra nosotros, haciendo falsas acusaciones quizás, injustamente, cómo es nuestro trato con esas personas. Esto es para que cada uno de nosotros pensemos. Si alguna persona, no digo hijo de Dios, sino una persona en el ámbito donde nos rodeamos, dice falsas acusaciones contra nosotros o quiere hacernos caer o tropezar o quiere probar nuestra reacción, si nosotros caemos en eso y reaccionamos mal, ¿cómo va a ser mi mansedumbre con Dios, hacia Dios? ¿Cómo voy a demostrar yo tener un control, un dominio propio hacia los demás o hacia cosas que me provoquen a enojo e ira, si yo con el Señor no hago lo mismo? Esto se va a ver reflejado con los demás, cómo es mi trato con los demás, cómo es mi relación con los demás, cómo reacciono contra los demás. Si hay algo que me hace saltar rápidamente, si hay algo que me hace provocar enojo rápidamente y yo reaccionar rápidamente, no estamos mostrando mansedumbre, no estamos mostrando ser mansos delante de Dios, no estamos mostrando ser personas humildes delante de las personas y mucho menos delante de Dios. Entonces, al considerar estas características de una persona mansa, debemos verlo bajo dos aspectos. Entonces, cómo se manifiesta nuestra mansedumbre hacia Dios y cómo se manifiesta nuestra mansedumbre para con los hombres, para con los demás, para con nuestros semejantes. Bien, vamos a considerar la primera. ¿Qué significa ser manso para con Dios? Básicamente, significa dos cosas. En primer lugar, que nosotros como hijos de Dios vamos a ser sumisos a su voluntad. Vamos a ser sumisos a su voluntad. Sobre todo cuando estamos pasando o transitando por el fuego o por el camino de angustias, tempestad, o como dice el salmista, por el valle de fuego, el valle de sombra. Es en ese momento donde más vamos a manifestar nuestra sumisión, nuestra mansedumbre con Dios, con nuestro Dios. Es muy fácil ser mansos, ser sumisos, cuando las cosas van bien, cuando el trato es bueno, cuando las personas nos tratan bien, cuando las personas son buenas con nosotros. Es muy difícil ser manso cuando las personas nos tratan mal, cuando las personas nos molestan, nos insultan, se burlan de nosotros. Quizás nosotros internamente estamos a punto de saltar, estamos a punto de que nos provoque tanto y empezamos a decir cualquier cosa, quizás. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Cada uno de nosotros debemos mejorar eso en nosotros, tener
ese control propio. No digo que el hombre manso no sienta rencor, no sienta ira, no sienta enojo dentro de sí. Lo siente. No son, son personas comunes y corrientes como nosotros. Tienen sentimientos, tienen orgullo interno, pero se saben controlar. Tienen un control propio, un dominio propio de su carácter. Son personas sumisas, son personas amables. Entonces esto se va a ver reflejado primero nosotros con el Señor, con Dios, y luego con los demás. Y esto, como dijimos, se va a ver reflejado aún más cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, de dolor. Y vamos a ver un par de ejemplos en las Escrituras de esto, de personas que han pasado dificultades o se han enfrentado a casos donde las personas que los rodearon, reyes, personas poderosas, se han opuesto delante de estos siervos de Dios y estos han actuado con mansedumbre. La persona, entonces lo vamos a mencionar de dos formas. Primero, aquella que es sumisa a su voluntad, la voluntad de Dios, y luego, por sobre todo, cuando esa voluntad, porque cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, un momento de adversidad, es porque el Señor nos puso ahí, es porque el Señor permitió que nosotros pasáramos por ahí. Él conoce Él tiene un propósito para nuestra vida, Él permite que nosotros pasemos dificultades, enfermedades, dolencias en nuestra vida. Esa es su voluntad. Aún en esa voluntad de Dios para mi vida es cuando más tenemos que ser sumisos delante de Dios. Cuando Él nos meta en el horno de fuego ardiendo, es cuando más sumisos debemos estar a su voluntad. Y vamos a recordar los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos a empezar a ver ejemplos de mansedumbre. Los amigos de Daniel y Daniel incluso también se enfrentaban nada más y nada menos que al rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18, dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Era el rey Nabucodonosor, nada más y nada menos, que llamaron a los amigos de Daniel, a estos tres hombres, estos tres muchachos, podemos decir también, y los encara, los pone delante de él, imponente, imaginémonos al rey, y les dice: ¿ustedes no van a adorar a la estatua que yo he levantado? En el momento en que suene el tambor, el arpa y todos los instrumentos de música, ustedes en ese mismo instante se tienen que postrar y adorarme. Y estos amigos, sumisos, mansos, le dijeron, inmediatamente le dijeron, he aquí, 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dice: y sepas,
y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esto Jehová permitió que el rey los pusiera en esa situación. Él permitió que ingresaran al horno de fuego ardiendo. Y estos amigos, sujetos a su voluntad, sujetos a lo que Jehová permitió, reaccionaron de la mejor manera. No, no tuvieron reproche alguno contra el rey, y menos contra Dios, sino que sumisos fueron, se dejaron estar en esa situación, fueron metidos al horno, y aún así, luego de eso, nunca han negado a su fe, nunca han negado a Jehová, y mucho menos han adorado la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice más, esto provocó, esta actitud, esta mansedumbre de estos muchachos provocó que hasta el propio rey Nabucodonosor reconociera al Dios de ellos. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dice que luego de esta primera vez que fueron encerrados dentro del horno, primeramente Nabucodonosor se enfureció, se llenó de ira. Dice que mandó a pedir a llamar a los hombres más robustos que tenían para que les atase y les pusiera nuevamente dentro del horno, pero que con la temperatura aún 7 veces más. Era tanto la temperatura, el calor, el fuego, que hasta estos hombres de Nabucodonosor murieron por la temperatura tan alta. Pero aún así, estos muchachos, no negando su fe, no sometiéndose a la voluntad de Jehová, de Dios, que Él permitió que pasaran por esto, no solamente salieron ilesos de ahí, sino que provocaron que Nabucodonosor reconociera y mandara a todos, a todo pueblo, a que adore y se postre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Este es un ejemplo de mansedumbre de estos tres muchachos, amigos de Daniel, que quizás capaz nosotros pasamos por desapercibido cuando hablamos de Daniel, pero estos muchachos también, mostrando, no negando su fe, mostrando mansedumbre, sumisión a la voluntad de Dios. Primera Samuel capítulo 3, versículo 10, cuando Samuel anunció a Elí que sus hijos iban a morir por haber pecado contra Dios, por haber blasfemado contra Dios, Elí se limitó a decir, Jehová haga lo que bien le pareciera. Vemos la reacción de Elí, cuando tuvo que, Jehová en sueños había hablado con Samuel, diciéndole que iba a matar a los hijos de Elí, que iba por causa de sus pecados, por haber blasfemado contra Dios. Y después Elí encara a Samuel y le dice, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que no me lo encubras? Le dice. Lo vamos a leer para no equivocarme. Primera Samuel, capítulo 3, versículo 10. Hay una respuesta puntual que vamos a considerar de Elí. Dice versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, había llamado ya 3 veces en sueño a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas.
Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temió descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubres. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, y esto es lo que queremos resaltar. Y entonces, él dijo, Elí: Jehová haga lo que bien le pareciera. Haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En sueños, en visión, en sueños de Jehová se le aparece a Samuel y le dice que iba a castigar a los hijos de Elí, a la familia, a la casa de Elí, por el pecado, por la blasfemia contra Jehová, contra Dios. Y Elí encara a Samuel y le dice: no me encubras lo que te ha dicho, házmelo saber. Entonces Samuel, sin encubrirle nada, le dijo todo lo que Jehová le había dicho. ¿Y cuál fue la reacción de Elí? ¿Qué dijo Elí? Dijo: está bien, dijo: Jehová haga lo que bien le pareciera. Qué mansedumbre, qué sumisión. Estaba dispuesto a ser sometido a recibir el castigo que merecía. Y esa respuesta hizo que Jehová redimiera ese castigo. Hizo que Jehová reconociera que Elí se había equivocado, que su familia se había equivocado, que habían pecado contra Dios. Elí por no estorbar lo que sus hijos blasfemaban contra Dios. Y Elí reconoció que estuvo mal. Y dijo: Jehová haga lo que bien le pareciera. Distinto fue la respuesta de Acab. Lo vamos a leer más a continuación, me estoy adelantando. Otro ejemplo que vamos a ver, de la misma forma, cuando Job perdió todo lo que tenía: bienes, hijos, ganados, todo, absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sumisión. No le reprochó nada, no le criticó nada, no saltó contra Dios. ¿Por qué me haces esto? Sin motivo alguno. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me quitas todo lo que me diste? No reaccionó de esa forma. Él dijo con mansedumbre, sumiso a su voluntad: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, que Dios haga lo que desee conmigo, porque Él es Dios y Él puede hacerlo. No tengo derecho ni tampoco la capacidad de criticar ninguna de las acciones de Dios. No soy quien para criticar sus actos. Él es soberano, Él es dueño de todo, Él puede hacer lo que le plazca con cada uno de nosotros, así como lo hizo con estos hombres de Dios. Pero miren las respuestas de estos hombres de Dios. Jehová haga lo que bien le pareciera. Jehová dio, Jehová quitó. No importa, sea el nombre de Jehová bendito. Este es el sentir de un hombre manso. Este es el sentir de una persona que se somete a la voluntad de Dios, que es sumiso a la voluntad de Dios, que no reprocha, que no critica, que no se enoja, sino que acepta y es sumiso a su voluntad. Un hombre manso es aquella que es sumisa a la voluntad de Dios. El hombre manso guarda silencio ante la providencia divina. Providencia, esta palabra quiere decir no solo que Dios tiene una visión previa, desde ahí la palabra providencia, de previa, y visión de evidencia,
Entonces, providencia quiere decir que no solo Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Él te pone en una situación, pero Él está atento a esa situación, la supervisa, así como Él te pone en el momento de la prueba, Él te da la salida. Él no nos va a dejar caer. Entonces, el hombre manso guarda silencio ante la providencia divina, porque sabe que Dios es bueno y sabio, y que toda cosa que dispone para nosotros es para nuestro bien. Por cada cosa que nosotros pasamos en la vida, sea cosas buenas o malas, más aún en las malas, es porque Dios tiene un propósito. Quizás nosotros no conocemos ese propósito. Job nunca llegó a conocer el propósito de Dios, de por qué le quitó todo eso. Pero sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel, y que lo que nosotros padezcamos va a ser siempre va a ser para nuestro bien. Y en segundo lugar, la mansedumbre hacia Dios no se manifiesta solamente en la sumisión a su voluntad, sino también en un espíritu flexible a su palabra. El hombre manso es sumiso a su voluntad y flexible a su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 21. Ayer Víctor hablaba sobre esto, sobre el objetivo de las escrituras. Un objetivo es transformación. No leemos la Biblia para informarnos, sino para transformar nuestras vidas, para santificar nuestras vidas. Leamos en Santiago capítulo 1, versículo 21. La mansedumbre hacia Dios se manifiesta en sumisión a su voluntad y un espíritu flexible ante su palabra. Dice, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Para Santiago la mansedumbre era esencial para que la palabra tenga cabida en nuestro corazón. Recibirla con mansedumbre es esencial para poder obedecerla, para que esa palabra escuchada, leída, pueda transformar nuestra vida, pueda santificar nuestra vida, si nosotros la obedecemos, pero primeramente si la recibimos con mansedumbre, con un espíritu flexible a su palabra, para obedecerla, para sujetarnos a ella. Cuando la palabra se expone nuestro pecado. Nuestro pecado sale a la evidencia, porque la palabra es un espejo, expone quiénes somos nosotros, refleja lo que somos. Somos pecadores, que ofendemos a Dios todos los días, y la palabra expone mi condición delante de Dios. Expone a Dios en lo más alto, en su santidad, y me expone a mí, por mis pecados y mi propia concupiscencia también. La Biblia nos expone a nosotros. Expone nuestro pecado, pero el hombre manso reconoce su pecado al leer la Biblia, escuchar la Biblia, y responde con arrepentimiento. Cuando su pecado es expuesto, el hombre manso se arrepiente, le duele su pecado, se lamenta su pecado. Por eso, la bienaventuranza anterior, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan su pecado. Sin esa cualidad, sin esa característica, no se puede ser manso. Una viene en consecuencia de la otra. Más el hombre soberbio, el hombre orgulloso, cuando es expuesto a su pecado, reacciona con enojo, con excusas, reacciona criticando, reacciona no reconociéndolo. Cuando es expuesto a su pecado, no lo reconoce. Y hay ejemplos en la Biblia de eso. Un ejemplo de mansedumbre, David y Natán. Natán descubre el pecado de David, le da ese ejemplo del hombre rico y el hombre pobre,
Vamos a leerlo en 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segunda Samuel 12, 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, y le da estos dos ejemplos. Este ejemplo dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre, perdón, el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y que sus hijos, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante, guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Al escuchar esto, David dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Miren lo que hizo David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di de la casa de tu señor las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías se te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Le da este ejemplo, le pone este ejemplo de una persona rica y una persona pobre, para hacerle entender, para descubrir el pecado de David. Y sigue la lectura. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y acá es la respuesta de David. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren la respuesta de David. Había caído, había pecado contra Jehová. Pero él dice, pequé contra Jehová. Cuando Natán le descubre su pecado, él lo reconoce y dice, pequé, mansedumbre. Reconoció su pecado, reconoció su falta delante de Dios. No así, y ahora sí, no así Acab y Micaías, en 2 Crónicas 22. El rey Acab, en 2 Crónicas capítulo 22, versículo 15 al 18. Otra vez. Anoté mal. 2 Crónicas. Anoté mal. La historia relata que iban a Israel,
iba a luchar contra Ramot de Galab. Entonces mandaron a llamar a todos los profetas a decir, a que profeticen cómo les iba a ir. Y todos le decían 18. Gracias. Y Jehová preguntó, 18-19, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo tú. Saltamos al versículo 23. Entonces Ezequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en su mejilla, en la mejilla, y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel tomó a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y Joás, hijo del rey. ¿Dónde está? Saltamos al versículo 'no está el pasaje que había anotado acá? Cuando mandaron a llamar a Micaías delante del rey Acab para que le profetizara, y él le dice, Acab, dice, antes que llamaran al rey, perdón, a Micaías, él dice, queda un varón, pero yo lo aborrezco, le dice, yo lo aborrezco porque siempre ha profetizado mal contra mí, y nunca ha profetizado nada bueno, y yo le aborrezco, pero aún así lo mandaron a llamar. Y, y, y Micaías le dice, le hace la referencia y le dice que en el monte estaban las ovejas como ovejas sin pastor, y profetiza la caída de Acab, del rey Acab. Entonces se enoja y dice, yo lo sabía, ¿por qué nunca me vas a profetizar algo bueno? ¿Por qué nunca vas a decir algo bueno conmigo? Dice lo puntual, dice, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. No reconocía, no era sumiso a lo que Jehová le estaba diciendo por medio de Micaías, sino que se encaprichaba, le criticaba, le reprendía, hacía todo lo contrario a la reacción de David. David decía, yo pequé contra Jehová. Y en cambio, cuando mismo Jehová, por medio de Micaías, le decía al rey Acab, le profetizaba mal contra el rey Acab, Acab no lo reconocía, no lo quería aceptar. Yo le aborrezco, dice, nunca profetiza nada bien, nunca nada bueno, sino solamente mal. Esa es la otra respuesta del rey Acab. Nada le caía bien. El hombre manso se deja moldear por la palabra de Dios. El hombre soberbio no se deja moldear, sino que reacciona con ira, con enojo, como acá. Y el hombre manso reconoce, se deja moldear, como David. Reconoce sus pecados. Yo pequé contra Jehová. Y se deja moldear. Y está el famoso capítulo 51 de Salmos, donde David le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten compasión de mí. Reconoce y sigue reconociendo su pecado delante de Dios. Ten piedad de mí, le dice. Estas son las dos reacciones. El hombre manso se deja moldear por la palabra de Dios. Es flexible, tiene un espíritu flexible a la palabra de Dios. El hombre soberbio, el hombre orgulloso, todo lo contrario.
se llena de ira, se enoja, critica, reprocha. ¿Quién es el hombre? ¿Qué somos nosotros para decir algo contra Dios? Si Él nos pone en lo más bajo, bien hace, porque nosotros estamos en lo más bajo. No tenemos nada que decirle, nada que reprocharle. Como la mujer que vimos en la reunión pasada, que se acercó al Señor por su hija, que estaba poseída por demonios, y le dice, no, yo he venido a los míos, no he venido a darle de comer a los perros. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa del amo. Esa es una respuesta con mucha mansedumbre, con mucha sumisión, reconociendo su situación. Estaba en lo más bajo de todo, reconociendo que aún así el Señor era su amo, el Señor era su Señor, Jesús era su Señor. Y esa reacción, esa manifestación de mansedumbre, al Señor le complace, al Señor le agrada, al Señor, y como vimos en estos ejemplos, no desatiende a esas personas humilladas, quebrantadas, con un corazón humilde, manso, no los deja de lado. Esa es la mansedumbre, así se manifiesta la mansedumbre hacia Dios. Primeramente hacia Dios, después y producto de eso hacia cada uno de hacia los demás, hacia mi prójimo. Entonces, ¿qué significa ser manso para con los hombres, para con los demás, o cómo se manifiesta? Aquel que es manso hacia Dios será de igual manera manso para con los demás. Una cosa lleva a la otra, o mejor dicho, podemos llegar a decir que una cosa prueba la otra. Y como dijimos al principio, yo puedo decir cuánto amo a Dios, o puedo decir cuánto es el amor que yo tengo con Él, la intimidad que tengo con Dios, pero ustedes no lo pueden saber. Si yo solamente lo digo, pero ustedes no conocen el corazón mío. Yo no conozco sus corazones. Solamente Dios sabe si lo que yo digo es lo que mi vida refleja. Pero sí ustedes pueden ver cómo es mi trato con los demás, cómo soy yo con los demás. Si yo no soy de esta manera, manso, mostrando mansedumbre, mostrando sencillez, sumisión con Dios, si ustedes no lo ven reflejado que con los demás, aun cuando los demás me quieran lastimar, me quieran eh, hacer caer o hablen cosas malas justamente de mí, ustedes pueden darse cuenta cómo soy yo con Dios. Si mi reacción es de igual o peor, o buscando venganza, o o teniendo rencor, o enojándome con esta persona, ¿cómo voy a yo ser manso con Dios si soy así con mis hermanos? O así con las personas con las cuales yo me rodeo. El hombre manso sabe sobrellevar las injusticias, sabe sobrellevar las injurias, sabe sobrellevar las ofensas y los maltratos de los demás. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos? Hay muchos ejemplos. ¿Cuál es el más claro que tenemos en la Biblia? Nuestro Señor Jesús. Él en su ministerio se enfrentó a personas que iban solamente contraria al Señor. El Señor Jesús mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cada vez que pasemos por alguna cosa de estas, que pasemos dificultades, o estemos en situaciones donde personas nos están ofendiendo, están levantando falsas cosas sobre mí injustamente, acudamos a los evangelios. Veamos cómo el Señor Jesús reaccionó con todas las personas que le injuriaban, con todas las personas que le ofendían. El Señor Jesús era la persona más mansa, era un ejemplo de mansedumbre el Señor Jesús. No solamente le admiremos por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros, sino que aprendamos de Él. Sigamos tras sus caminos, sus pisadas. Dice, aprended de mí, el Señor Jesús mismo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos dejó ejemplos de Él para que andemos en sus pisadas. Y para ir terminando, el hombre manso
sabe perdonar y sabe pedir perdón. Y también el Señor Jesús nos enseña sobre el perdón. Mateo capítulo 18, el Señor Jesús habla sobre el perdón y da un ejemplo muy bueno y muy claro sobre cómo debemos perdonar. El ejemplo de los dos deudores. Aquel que se presenta con su amo que le debe muchísima plata, muchísima, que si se dedica toda una vida entera a trabajar para juntar esa plata, nunca, jamás la va a poder juntar. Pero su amo le perdona la deuda. Dice que el siervo se postra y dice, perdóname, o ten piedad de mí y yo te lo pagaré luego, dice. Pero el amo dice, su señor, al verle, se llena de misericordia, le perdona toda la deuda. Sale corriendo feliz, gozoso, e inmediatamente que sale de la presencia de su señor, se encuentra con uno de sus consiervos y que estaba en la misma condición, que le debía plata, pero miserias, muy poca plata. El sueldo de unos días de trabajo en aquella época. Que le pone en la misma situación, se postre tierra y le dice, ten piedad de mí que yo te lo pagaré. Pero este hombre que había sido perdonado ya de una deuda que no podía pagar, le dice, no, no te perdono. Es más, te voy a llevar al calabozo hasta que me juntes todo. Voy a vender a tu familia hasta que me pagues todo lo que me debes. Miseria. Entonces le preguntan al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor Jesús dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario. Y cuando yo perdono a mi hermano, y luego ese hermano vuelve a pecar contra mí, o vuelve a ofenderme, yo no lo voy a recordar. Ya van 2 veces que te perdono, ya vas 2 veces que me estás ofendiendo. Pero cuando yo me perdono a mi hermano, ¿qué es el perdón? ¿Cómo Dios nos perdona a nosotros? Dice que cuando nos perdonó, todos nuestros pecados los arrojó a las profundidades del mar y que nunca más se iba a acordar de nuestros pecados. De la misma manera nosotros tenemos que esforzarnos, porque no es fácil, no es nada fácil perdonar ofensas. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestra carne, ahí es cuando la carne empieza a trabajar. No es fácil perdonar ofensas y que después nos vuelvan a fallar, después nos vuelvan a ofender. El Señor Jesús enseña cómo debemos perdonar. Él nos perdonó una deuda que era imposible de pagar. Que por más esfuerzo que hagamos, por más sacrificios que hagamos por nosotros mismos, jamás íbamos a poder pagarle nuestros pecados. Esa es la deuda que teníamos con el Señor, con Dios. Y Él nos perdonó. Y nunca más se acordará de nuestros pecados. De la misma manera nosotros debemos actuar. Tomar el ejemplo del Señor y perdonar a los que nos ofenden. Y saber pedir perdón nosotros también, ¿no? El hombre manso sabe sobrellevar las ofensas, sabe sobrellevar los maltratos. El hombre manso sabe perdonar, sabe pedir perdón. Y hay muchas más cualidades seguramente sobre el hombre, el hombre manso. Esta cualidad muy importante para los hijos de Dios, que todos tenemos en su medida, pero que el Señor Jesús en el Sermón del Monte exhorta que debemos crecer y profundizar en esta cualidad, en esta característica. Bienaventurados los mansos. Y dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero no es la tierra esta en la que habitamos. Los hombres contrarios a los mansos, los soberbios, los voluntariosos, los que quieren imponer su fuerza y conseguir todo por su propia fuerza, ellos quieren conseguir poseer cosas de esta tierra. Pero nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. La tierra que queremos recibir por heredad es nada más y nada menos los cielos, toda la eternidad que vamos a pasar con nuestro Señor, cuando Él nos venga a buscar o cuando Él nos llame a su presencia. Que el Señor quiera bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.